Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 9 al 14. El tema es intercediendo por tu hermano. Intercediendo por tu hermano. Algo que necesitamos hacer consistentemente y con mucha efectividad. Pero veamos el texto, por favor, y de esa manera vamos a poder apreciar lo que está escrito y después vamos a ir hablando de lo que tengo que hacer, tienes que hacer para interceder por tu hermano. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Intercediendo por tu hermano. Hoy vamos a aprender algo que es para todos nosotros muy importante. Interceder unos por otros. Yo tengo que orar por ti y tú tienes que orar por mí. Es nuestra responsabilidad y debemos hacerlo con mucha efectividad. Tenemos que ser eficaces. Hoy esta sección nos va a decir cómo hacerlo, con responsabilidad y con efectividad. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta, familia, en este texto, lo que realmente tú y yo necesitamos para vivir una vida exitosa aquí en la tierra. Aquí en esta tierra, hermanos, vamos a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles, desafiantes y a veces tristes. Otras van a ser alegres, llenas de vida, que nos van a dar gozo y alegría y mucha recompensa. Pero la vida, como ustedes saben, no es color de rosa todo el tiempo. Hoy, en lo que vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta de lo que tú y yo necesitamos realmente para poder resolver todos los problemas que vengan aquí en la tierra. Amén. Así es que es de suma importancia que pongamos atención, porque hoy nos vamos a dar cuenta de dos cosas que realmente necesitamos para poder tener éxito en la tierra. Así es que quiero pedirles que analicemos lo que Pablo tiene que decirnos, hablando de interceder unos por otros. En primer lugar, tengo que interceder con responsabilidad. ¿Cómo debo hacerlo? Con responsabilidad. En segundo lugar, tengo que hacerlo con efectividad. Con efectividad. Veamos este asunto de responsabilidad. Noten cómo en el primer versículo que leímos, el versículo 9, dice Pablo, por lo cual también nosotros, escucha aquí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Nota, dice Pablo, desde el día que supe lo que estaba pasando con ustedes, desde el día que yo oí lo que estaba pasando con ustedes, comencé a orar. Esto es responsabilidad, hermanos. Es una persona responsable. Recuerden, Pablo no los ha visto, Pablo no los conoce de manera personal, no los ha visto cara a cara. Y sin embargo dice, tan pronto escuché lo que estaba pasando con ustedes, comencé a orar. ¿Qué es lo que él oyó? ¿Qué es lo que él se enteró? Vean el versículo 8. Dice, quien también, está hablando de Epafras, nos ha declarado vuestro amor en él. Espíritu. Epafras le dijo a Pablo, estos cristianos en Colosas tienen amor en el Espíritu. En otras palabras,
tienen el amor que el Espíritu Santo da. Para que tú puedas recibir el amor que ellos tenían, tienes que tener al Espíritu Santo. Pero para poder tener al Espíritu Santo, tienes que haber nacido de nuevo. Estos eran creyentes, eran hijos de Dios. Y Pablo se ha dado cuenta de eso. Le han contado que ellos son hijos de Dios, que tienen la muestra de que el Espíritu está en ellos. Esto es el amor fraternal que había entre ellos. Para que yo pueda amarte, yo necesito el amor que el Espíritu Santo da. Para que tú puedas amarme a mí, siendo tan difícil de amar, tienes que tener el Espíritu Santo. Ambos tenemos que tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos en la casa tienen el Espíritu Santo de Dios? Por lo tanto, tú tienes el amor en el Espíritu. Y esto me hace responsable. Pablo dice, desde el momento que yo escuché que ustedes estaban en el Espíritu, que eran hijos de Dios, comencé a orar. Cada vez que yo llegamos a conocer a alguien dentro de esta iglesia o en algún lugar que es hijo de Dios y nos damos cuenta de que es hijo de Dios, en ese momento comienza mi responsabilidad. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos orando responsablemente unos por otros? Imagínate por un momento lo que sería si todos en este lugar estuviéramos orando fielmente unos por otros. ¿Sería nuestra vida diferente, familia? ¿Sería diferente? Claro que sí. Ahora, nota algo que me llama la atención aquí en cuestión de la oración de Pablo. ¿Qué clase de oración era? O sea, ¿cómo era esta oración? Dice el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Y yo te pregunto, ¿la oración de Pablo era una oración esporádica, de vez en cuando? ¿La oración de él fue cada vez que su pastor le dijo, ora por el hermano? ¿Era una oración solo cuando el hermano le pedía que orara por ellos? ¿O era una oración constante, hermano? Constante. Dice, no cesamos, está hablando también en plural. Quiere decir que Timoteo estaba con él en esto. No cesamos de orar, hermanos. Eso es responsabilidad. Imagínate, Pablo dice, en el momento que yo me di cuenta que eras cristiano, en el momento que me di cuenta que tenías el amor que solo el Espíritu puede dar, desde ese momento comencé a orar por ustedes sin cesar. Imagínate por un momento, piensa aquí conmigo, imagínate si yo estuviera orando por ti todos los días sin cesar. ¿Haría una diferencia en tu vida? Ahora imagínate que tus hermanos aquí, junto conmigo, todos los que estamos aquí, estuviéramos orando por ti todos los días. ¿Cuántos creen que su vida sería diferente si tuviéramos a este ejército orando por ti todos los días? ¿Habría una diferencia, familia? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes oran por mí todos los días. No cada vez que se acuerdan, todos los días, sin cesar. Yo no sé cuántos de ustedes lo hagan. Pero yo sí te puedo decir una cosa. Si cada uno de ustedes orara por mí todos los días, sin fallar ningún día, mi vida sería completamente diferente. Tendrían al pastor ideal. Es mi responsabilidad orar por ti. Tú necesitas mis oraciones. Yo necesito tus oraciones. ¿Estamos de acuerdo, familia? ¿Alguien necesita mis oraciones? Porque yo necesito las tuyas. Mira, algo que necesitamos entender aquí, hermanos. Dios tiene que estar envuelto en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿cómo va a ocurrir? Dios tiene que ser parte de mi vida. Él tiene que estar en mi vida. Él tiene que dirigir mi vida. Él tiene que ayudarme en todos los asuntos de mi vida.
Yo necesito la ayuda de Dios. Y creo que aplica también para ti. Mira, Pablo está en una prisión. ¿En dónde está él ahorita? En una prisión. Está en la cárcel. Pablo está en la cárcel, hermanos. Pablo está escribiendo desde una cárcel. Literalmente, hermanos, literalmente, Pablo nada puede hacer por ellos, aunque él quisiera. Mira, yo qué más quisiera sino ayudarte en muchas cosas de manera práctica. Yo qué más quisiera sino literalmente hacer algo por ti. Y puedo decirte que quizás yo también en algún momento anhelo que tú me ayudes a mí literalmente, prácticamente, de alguna manera. Pero no hay nada mejor, hermanos, que orar unos por otros. Pablo no puede ayudarlos prácticamente, no puede estar con ellos literalmente, pero puede hacer lo mejor que cualquier persona pueda recibir. Y esto es orar sin cesar por ellos. Hermanos, es verdad que la Biblia dice, al que tiene frío, dale tu suéter para que se tape. Al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene sed, dale de beber. Todo eso es bueno, hermanos. Pero ¿sabes qué es mejor? Cuando Dios es el que te cobija, cuando Dios es el que te da de comer, cuando Dios es el que te da de beber. Lo primero yo lo podría hacer, pero yo creo que es mejor que Dios lo haga por mí. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Cuando yo estoy orando todos los días por ti, para que Dios te ayude en cualquier situación. ¿Qué desearías más? ¿Mi ayuda o la ayuda de Dios, hermanos? Personalmente yo aprecio que me ayudes y nunca voy a despreciar tu ayuda, nunca voy a decirte no a tu ayuda. Pero al final del día, hermanos, realmente lo que yo necesito es la ayuda de Dios. Así es que, familia, tenemos que ser responsables. Yo tengo que orar por ti. Tú tienes que orar por mí. Y esta es mi oración. Que Dios me ayude a ser responsable de orar por ti sin cesar. Amén. Tenemos nuestra lista de oración, ¿verdad que sí? Tenemos los nombres escritos. Y tengo que ser responsable. Mira, un día voy a estar en la presencia del Señor. Tú vas a estar en la presencia de Dios. Yo sé que tengo que interceder por ti. No hay manera de escaparme de esta verdad. Yo lo sé. Tengo que orar por ti sin cesar. Cuando esté delante de Jesús, cuando esté delante del Señor en aquel día, cuando tenga que dar cuentas, y el Señor me pregunte, ¿estuviste intercediendo por tus hermanos sin cesar desde el primer día que oíste de ellos? ¿Qué excusa le voy a dar? ¿Qué le puedo decir? Lo que debo decir es, Señor, tú sabes que intercedí por ellos sin cesar desde el primer día que lo oí. Lo que yo quiero escuchar de Jesús, hermanos, no es ¿por qué no lo hiciste?, sino bien, buen siervo, fiel. Y familia, espero que un día tú y yo escuchemos eso de Jesús, cuando nos pregunte si fuimos responsables de orar unos por otros, sin cesar. ¿Cuánto vamos a comenzar a interceder por nuestros hermanos todos los días, hermanos? ¿Lo necesitamos? Imagínate si lo hiciéramos todos. Cada uno de nosotros sería una persona completamente diferente a lo que es hoy. La pregunta que tengo ahora quizás es, bueno, yo entiendo que debo orar por ti, debo ser responsable de ello, pero ¿cómo lo puedo hacer con efectividad? ¿Cómo puedo yo orar por ti efectivamente?
¿Cuál debe ser mi petición por ti? Ahora, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su lista de peticiones. ¿Cuántos tienen una lista de peticiones que levantan a Dios en oración? ¿Tienen su lista? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 cosas en esa lista? Más de 10. ¿Cuántos tienen ahí más de 10 cosas? Imagínate. ¿Cuántos? Levanta la mano. Los que tienen más de 10 cosas. 1, 2, 3, 4. Imagínate si yo viniese y te dijese, ¿cuáles son tus peticiones? Por lo menos ahí ya tengo 40 cosas por qué orar. Más las 50 que yo tengo, ¿ya cuántas van? 90. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos 3 cosas en su lista de oración? Por lo menos 3. No, allá son como 10. Imagínate, 30 cosas más. Tengo por un lado mis peticiones personales, después tengo una lista de como 40 por aquellos que tienen más de 10 y después tengo 30 de los otros 10 que tienen por lo menos 3. Ahora, ¿cuántos de ustedes por lo menos tienen una cosa que pedir? Una nada más. ¿Ninguno? Imagínense la lista de oración que yo tendría. Si yo tuviera que incluir en mi lista de oración las peticiones de cada uno de ustedes, nunca terminaría de orar, me la pasaría orando todo el día. Entonces quiere decir que de manera lógica y razonable no es efectivo orar por tus peticiones. Cada uno de nosotros que ore por sus propias peticiones. Y sin embargo, tengo que orar por ti, ¿acaso no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo orar por ti? ¿Qué es lo que yo puedo pedirle a Dios que te va a ayudar en tu vida de manera personal y llevarte lejos? Mira, la palabra de Dios, y quiero que pongas suma atención en esto, hermanos. Aquí vamos a encontrar la clave, no solo de lo que yo tengo que orar por ti, sino es la clave para enfrentar todos los asuntos que esta vida tenga que poner enfrente de nosotros. ¿Cuántos quieren enfrentar los problemas y situaciones de la vida con éxito, hermanos? ¿Amén? Perfecto. Pon atención, porque aquí está la clave. Mira, cuando se trata de orar por tu hermano, esto es lo que tu hermano necesita. Necesita saber la voluntad de Dios. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito es saber la voluntad de Dios. De manera simple y sencilla. Mira, ahí está en el versículo 9, en la parte casi final. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿No da? ¿Su qué? Su voluntad. La palabra que me llama la atención aquí, Pablo dice, pide que sea lleno del conocimiento. ¿Tenemos que ser qué, hermanos? Llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento. Esto es lo que yo tengo que pedir por ti. Esto es orar efectivamente por ti. Tú necesitas saber la voluntad de Dios. Yo necesito saber la voluntad de Dios. Pero no es una voluntad parcial. No es un versículo. No es un versículo, hermanos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados y tenemos nuestro versículo de batalla. Tenemos nuestra promesa y es solamente un versículo. Y estamos tratando de sostenernos de un solo versículo. No, hermanos, la voluntad de Dios es más que un solo versículo. Y Pablo dice, eso es lo que voy a pedir, que seas lleno de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Mira, todos nosotros tenemos autos, ¿no es cierto? Y los que no tienen auto eventualmente lo van a tener. Y algo interesante es cuando vamos manejando y de repente nos damos cuenta que la gasolina se va bajando, ¿no? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Habemos algunos de nosotros que dejamos que la aguja baje, nos damos cuenta que lleva la mitad, nos damos cuenta que lleva un cuarto, pero algunos de nosotros dejamos que baje ¿hasta dónde? Hasta que se prende la lucecita verde o la anaranjada. O sale la bomba de la gasolina, ¿no? Y algunos otros, más trágicamente, hasta que ya no tiene gasolina.
y llaman al AAA para que venga y les traiga gasolina. Qué triste es manejar un auto de esa manera, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay cuando el tanque está lleno? ¿Se podrá manejar el auto con mucha confianza? ¿Qué hay cuando la lucecita es anaranjado, verde y andas manejando en el freeway y vas a distancia? Y dices, man, ¿qué va a pasar? ¿Voy a llegar, no voy a llegar? Y la esposa a veces pregunta, oye, ¿crees que lleguemos? Sí, llegamos, tú dale. ¿Verdad que sí? Ahora, no es una manera razonable de manejar un auto. Imagínate de la misma manera, ¿cómo tú puedes manejar tu vida sin estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Algunos de nosotros estamos viviendo nuestra vida con esa lucecita verde, con esa lucecita anaranjada. Aquí en el corazón, la bomba de la gasolina dice, ¿y cuándo vas a leer la Biblia? ¿Y cuándo vas a escudriñar las Escrituras? ¿Y cuándo vas a meditar? ¿Por qué? Porque no estamos leyendo las Escrituras. Porque es ahí, hermanos, donde se encuentra la voluntad de Dios. ¿Sabías tú? Si él te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. ¿Esa será la voluntad de Dios para mi vida, hermanos? Está escrito. Ah, caray, pastor, pues yo me la he pasado toda la vida buscando la voluntad de Dios para mi vida. La tienes más cerca de lo que crees. Está escrita la voluntad de Dios para tu vida. Y yo lo que tengo que orar por ti es de que tú seas lleno del conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando llegas a la gasolinería y te estacionas y empiezas a poner gasolina en el auto, jalas el gatillo de la pistola y la gasolina empieza a fluir, y tú puedes darte cuenta de que el tanque se está, ¿qué? Llenando. Cuando lo tienes hasta abajo, donde está la lucecita verde o naranjada, puedes aún escuchar cómo la gasolina está cayendo dentro del tanque. Pero ¿qué pasa cuando se llena el tanque, hermanos? ¿Qué pasa con el gatillo? Cuando estás bombeando la gasolina, ¿qué pasa con el gatillo? Se desactiva. Se desactiva. ¿Por qué? Porque ya estás lleno. El tanque está lleno. Y yo lo que tengo que orar por ti, lo que tú tienes que orar por mí, es todos los días, Señor, llena a mi hermano del conocimiento de tu palabra y que el gatillo se desactive. Quiero oír ese gatillo desactivarse en la vida de él, que está lleno de la voluntad de tuya, Señor. Quiero ver lo que esté inmerso en el conocimiento de lo que es tu voluntad, no parcialmente, no un versículo, no un capítulo, lleno del conocimiento de la voluntad de quién, hermanos, de Dios. En otras palabras, lo que yo estoy orando por ti es de que leas tu Biblia todos los días. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que es realmente lo que necesitamos, hermanos? Yo no sé cuántas peticiones tienes en tu lista. Podrás tener 20, 40, 50. Estoy seguro que una de ellas no es el leer la Biblia para recibir el consejo de Dios. Para algunos de nosotros, el leer la Biblia solamente es un buen deseo, como cuando termina el año y tenemos el buen deseo de bajar de peso, o por fin ir al gimnasio y hacer ejercicio. ¿Verdad que para algunos de nosotros solamente es un buen deseo leer la Biblia, hermanos? Pero no es algo con propósito. Si tú me preguntas a mí, pastor, yo quiero orar por usted y quiero hacerlo efectivamente, ¿qué es lo que quiere que yo ore? Eso es lo que yo quiero que tú ores por mí. De que todos los días yo sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, que todos los días lea mi Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos necesitan esa oración también por ustedes? Créemelo, yo voy a orar por ti por eso. A mí no me importa qué es lo que tú tengas en tu lista. Tú puedes tener en tu lista lo que tú quieras. Y deja mi lista en paz también. Pero algo que no podemos, algo que debemos, algo que debe ser es que tú y yo leamos la Biblia todos los días. Amén. Amén. Llenos del conocimiento. Ahora, dentro de esto, del necesitar saber la voluntad de Dios, ¿sabes lo que va a pasar cuando tú empiezas a leer la Biblia? Va a ocurrir algo en ti
va a ocurrir algo en mí. Vamos a adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué clase de sabiduría? Espiritual. ¿Qué clase de inteligencia? Espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro escrito por el Espíritu. Y la sabiduría que está aquí es la sabiduría del Espíritu Santo. La inteligencia que hay aquí va a venir por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto en la vida práctica? Yo tengo que orar por ti todos los días. Señor, te pido que mi hermano sea lleno del conocimiento y que ese conocimiento le dé la sabiduría y la inteligencia que necesita para vivir todos los días como debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué yo no tomo buenas decisiones? ¿Por qué yo vivo una vida frustrada? ¿Por qué yo no puedo resolver mis situaciones? ¿Por qué no soy una mujer? ¿Por qué no soy un hombre que toma decisiones correctas con los motivos correctos para las situaciones correctas? ¿Sabes por qué? Porque no leemos la Biblia. Inteligencia espiritual. Mira, yo estoy orando por ti, Señor. Dale a mi hermano, dale a mi hermana esa llenura del conocimiento de tu voluntad y dale el entendimiento espiritual para que entienda lo que está leyendo. Inteligencia espiritual, hermanos, quiere decir que vas a comprender lo que estás leyendo. No hay nada misterioso en la Biblia, hermanos. El único misterio que a veces no puedo explicar es por qué no es fácil leer la Biblia. Si fuera fácil, todo lo estaríamos haciendo, ¿no crees? Pero no es fácil, hermanos. Por eso es que yo debo orar por ti. Y dentro de esa oración es, Señor, dale entendimiento a mi hermano. Y al mismo tiempo, Padre, que cuando él empiece a leer, empieza a ser sabio. La sabiduría, hermanos, es el conocimiento aplicado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una cajetilla de cigarrillos en sus manos? No que hayan fumado, pero que hayan tenido una cajetilla de cigarrillos en sus manos. ¿Alguna vez? ¿Nada más 4? Hay gente rara aquí, ¿eh? Bueno, cuando yo estaba en la middle school, creo que fue, mis amigos llegaron con los cigarros, ¿no? Y nunca he fumado, gracias a Dios, no necesito hacerlo. Sin embargo, cuando tenía la cajetilla de cigarros en mi mano, ahí dice, ¿no? Este producto es nocivo para la... ¿Puede producir? ¿Cuántos de ustedes quieren morir? ¿Alguien quiere morir de cáncer aquí? ¿Alguien? ¿Un voluntario? ¿No? ¿Ninguno? Ok, bueno. Ahora, ¿ustedes piensan que es sabio fumar? ¿Si dice ahí que se puede dar cáncer? Gracias a Dios yo era cristiano, mis padres ya me habían instruido en las cuestiones que pueden estropear mi vida como cristiano, mi testimonio como cristiano, etc. Y pude vencer esa tentación, gracias a lo que mis padres me instruyeron, la palabra de Dios. Pero les dije, hey, aquí dice que esto te puede dar cáncer. ¿No es sabio hacer esto? Y sin embargo, ¿ellos me hicieron caso? No. Empezaron a... Ustedes saben lo que se hace con los cigarros, ¿no? Sí saben lo que se hace, ¿no? Bueno, empezaron a golpear la cajetilla, no sé qué tanto ahí, la abrieron y sacaron los tabacos y se pusieron a fumar. ¿Ustedes piensan que fueron sabios al haber hecho eso, hermanos? No es sabio hacer eso. Sin embargo, pensemos con respecto a nosotros, hermanos. ¿De qué sirve leer la Biblia si al final del día no hacemos lo que Dios dice? ¿Servirá de algo, familia? Es pérdida de tiempo, ¿no creen? Es pérdida de tiempo, es pérdida absoluta de tiempo. Así es que el asunto detrás de esta petición mía, la petición tuya para conmigo, mi petición para contigo, no es solamente ponernos a leer la Biblia, hermanos, sino que la apliquemos. En otras palabras, con toda confianza te puedo decir esto: tú estás orando por mí. Dios, te pido que mi pastor viva lo que predica. ¿Verdad que sí? Así es. Eso es lo que es. Eso es lo que es, hermano.
Y de la misma manera yo para contigo. Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, llénalos del conocimiento de tu voluntad, pero que no solamente sean oidores, sino hacedores. ¿Cuánto necesitan esa oración, hermanos? Yo la necesito. ¿Tú quieres que yo sea un buen pastor? ¿Tú quieres que yo sea una buena persona hablando como cristiano? Eso es lo que yo ocupo, que ores por mí. Que yo esté lleno hasta que el gatillo se desactive del conocimiento de la voluntad de Dios y lo aplique en todas las situaciones de mi vida. Mira, cuando la Biblia en el versículo 10 habla de andar como es digno del Señor, nos da una clara idea de otra cosa más que necesitamos como cristianos. Mira, para orar con efectividad, debo pedir que sepas la voluntad de Dios, pero también lo que tu hermano necesita es andar como es digno de Él, Señor. ¿Cómo es digno de Él? Señor. En otras palabras, tú y yo tenemos que vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí dice, ¿no? ¿Agradándole en qué, hermanos? En todo. Pero, algo que llama la atención, en el versículo 10, al principio dice, para que andéis. ¿Para qué? Para que andéis. En otras palabras, lo primero va a causar lo segundo. Mira, cuando yo esté leyendo las Escrituras, cuando yo esté aplicando lo que leo, entonces voy a empezar a caminar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esa es mi oración para ti también. Señor, que mi hermano conozca tu voluntad al pie de la letra, para que él pueda andar como es digno de ti, agradándote en todo. No vamos a poder, hermanos, no vamos a poder vivir agradando al Señor si no sabemos su voluntad. Es imposible, porque cuando la Biblia dice que necesitamos andar como es digno del Señor, no está pidiéndonos que nos portemos bien. Esto no quiere decir, oh, pórtate bien. No está diciendo eso el Señor, hermanos. Lo que está diciendo es una vida que sabe la voluntad de Dios y la aplica, es una vida que camina como es digno y agrada en todo al Señor. Nosotros personalmente no vamos a poder crear una vida que agrada al Señor si no sabemos la voluntad del Señor. Por eso es que yo tengo que estar orando por ti, hermano. Tú tienes que orar por mí. Andar como es digno, hermanos. Andar como es digno. Mira, ustedes y yo en algún momento tuvimos la oportunidad de ver esas básculas. Cuando ibas al mercado, ibas a comprar 1 kilo de frijoles, 1 kilo de plátanos, 1 kilo de peras, 1 kilo de tortillas. Lo que se hacía antes es poner en la báscula el producto que tú querías comprar y del otro lado ponían un peso. Si era 1 kilo, te ponían una pesa de 1 kilo. Si era medio kilo, una pesa de medio kilo. Kilo y medio, la combinación de ambas pesas. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos tan hermosos? Cuando íbamos al mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? El peso tenía que ser digno. Si era una pesa de 1 kilo y empezabas a poner las tortillas por este lado, la balanza tenía que estar ¿cómo? Equilibrada. Y una vez que estaba equilibrada, entonces decías, el peso es digno, el peso está conforme a lo que se espera. Ahora imagínate, cuando la Biblia dice que debemos andar como es digno del Señor. Por un lado está ¿quién? El Señor. Y del otro lado estamos nosotros. Ahora, ¿cómo está la balanza, hermanos? ¿Verdad que sí?
No creo que esté así, ¿verdad? ¿Pesamos más que el Señor? No. Yo creo que nuestras balanzas están así, por lo menos estoy hablando por mí, hermanos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es orar por ti. Yo tengo que estar orando por ti, de manera que tu peso y el peso del Señor esté balanceado. En otras palabras, lo que vemos en el Señor, eso por si alguien se dormía. Lo que vemos en el Señor debe estar exactamente produciéndose de este lado, hermanos. Pero ¿cómo va a ocurrir? ¿A través de qué? De la palabra. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. El Señor te va a limpiar con su palabra, te va a transformar con su palabra, te va a cambiar por su palabra y eventualmente vamos a dar el peso, hermanos. Vamos a caminar como es digno. Y es lo que quiero, hermano, orar por ti. Y es lo que espero que tú ores por mí, para que yo camine como es digno. Yo quiero que mi mente, mis palabras, mi comportamiento, mis emociones, todo lo que soy yo, esté afectado por la palabra de Dios, para que pueda dar al Señor lo mejor, de manera que Él se agrade con mi vida. Es lo que ocupamos, hermanos. Tú podrás tener tu lista de peticiones. Eso es lo que yo voy a orar por ti. Señor, te pido que mi hermano sea lleno, mi hermana sea llena de conocimiento y de voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y que al hacerlo puedan caminar como es digno de ti, agradándote en todo. Punto, hermanos. Cuando eso se cumple en tu vida, ganancia segura, hermanos. Y es lo que yo espero que tú ores por mí. ¿Podrás orar por mí? Amén. Pidiendo que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad. Amén. Para que yo pueda caminar agradándole al Señor en todo. Amén. Hermanos, ¿saben que cuando eso se haga realidad en nuestras vidas, vamos a voltear a ver nuestra lista y muchas de esas cosas se van a evaporar cuando nos demos cuenta de que, wow, nada de eso es tan importante en comparación del vivir bajo la voluntad de Dios y hacer lo que Él dice? Tus decisiones van a ser mejor, tus acciones van a ser mejor, tus pensamientos van a ser mejor, tus emociones van a estar mejor, tu vida va a estar balanceada como la está la de Cristo Jesús, hermanos. ¿Ustedes piensan que nuestro Señor Jesús está todo desbalanceado como nosotros? No, hermanos. Él está completamente balanceado y Él quiere que tú y yo vivamos completamente balanceados. Mira, vamos a hablar acerca de esta vida, el andar como es digno del Señor. Es la meta de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestra meta. Ahí dice en el 10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Es la meta. Tenemos que buscar eso en nuestras vidas. Pero el andar como es digno es una vida característica. Y aquí Pablo nos va a dar 4 características de esa vida. ¿Cuántas características? 4. Así es que ahorita es el momento para un autoexamen. ¿Sabes que yo puedo saber si tú estás caminando como es digno del Señor o no? Y tú también puedes saber si yo estoy caminando como es digno o no. Aquí está, es el autoexamen. De esta manera yo sé si tú estás donde debes de estar o no. Y eso es lo que busco en mi vida también. Yo, en primer lugar, mira, ¿qué es lo que caracteriza una vida que anda como es digno? ¿Cómo sé que estoy caminando como es digno? Dice el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Lo primero es fruto. Ve tu vida, ve la mía. ¿Hay fruto en lo que estoy haciendo? ¿Hay fruto en lo que tú estás haciendo? ¿Y qué es ese fruto? Buenas obras. Ahí dice, ¿buena qué? Obra. O sea, tus acciones tienen que ser buenas. Y claro que van a ser buenas cuando estés en la palabra. Si tú estás leyendo la Biblia todos los días y estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida, eventualmente todo lo que tú hagas, hermano, todo lo que tú hagas va a ser algo bueno. No puede ser algo malo. Tiene que ser algo bueno, porque viene
esta acción detrás de una vida que está siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, vean conmigo ahí, por favor, Filipenses 4:8. ¿Cómo sé si una obra o algo que quiero hacer es buena o no? Ahí está la clave. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ok, ponte a pensar conmigo aquí. Si yo estoy planeando hacer algo mañana, ¿cómo sé que es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé que tengo que hacerlo? ¿Cómo sé que esto que quiero hacer eventualmente va a ser una buena obra que va a reflejarse en mi vida como un fruto, lo cual va a mostrar que soy una persona que camina dignamente delante del Señor y eventualmente le va a agradar? Bueno, aquí está la respuesta. Nota Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Piensa en lo que quieres hacer. ¿Es verdadero? Todo lo honesto. ¿Es algo honesto? Todo lo justo. ¿Todo lo qué? Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En eso pensar. O sea, estás planeando hacer algo, estás pensando en algo, tiene que ser verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, tiene que tener virtud y tiene que ser de alabanza. Oh, pastor, lo que estaba pensando no tiene nada de eso. No lo hagas. No lo hagas. Porque no va a ser fruto. No va a ser fruto. Oh, pasó, solamente era ver el partido de fútbol. Está bien. Estoy diciendo que sea pecado ver un partido de fútbol, pero no lo puedes considerar una buena obra. ¿Por qué? Porque no es justo que estés viendo un partido de 2 horas cuando no has leído la Biblia ni siquiera 2 horas. ¿Amén? Y podemos decir cualquier otra cosa que tú quieras. Podemos analizar cada situación de nuestra vida a la luz de las Escrituras. Necesitamos, hermanos, entender algo. Todo cristiano debe llevar fruto. Eso agrada al Señor. Ahora, familia, no estamos hablando de salvación. ¿Estamos claros? La salvación no es por obras. No estamos haciendo buenas obras porque estamos buscando salvarnos. No. La Biblia dice esto: llénate del conocimiento de la voluntad de Dios. Aplica lo que lees y eso va a producir que tu vida sea una vida de buenas obras. Y Jesús dijo, cuando los demás vean las buenas obras que estás haciendo, van a adorar ¿a quién? A vuestro Padre que está en los. Porque eso agrada a Dios. Que nuestra vida, hermanos, sea digna. Una vida balanceada conforme a lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Otra cosa más. ¿Qué otra característica? ¿Cómo yo puedo saber que estoy caminando como es digno? Mira, dice el versículo 10. Y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Una persona que anda como es digno crece constantemente, está constantemente aprendiendo más de Dios, no solamente en el intelecto, sino en su experiencia. Es una persona que constantemente está buscando saber más de Dios. Hay personas que dicen, oh, pastor, yo tengo 20 años en el cristianismo, tengo 30 años en el cristianismo. Gloria a Dios. Y de repente llega un hermano y tiene 2, 3, 4 años. Y resulta que el de 2, 3, 4 años sabe más que el de 20 o 30. ¿Cuántos han encontrado a alguien así alguna vez? ¿Han encontrado alguna vez así? Yo conozco a algunos que se jactan, que tienen como todo un centenar de años en el cristianismo y no pasan de Juan 3:16. Y es porque se lo tuvieron que memorizar para poder bautizarse, si no, no se bautizaban. Hermanos, suena
cómico, pero es verdad en muchos casos. ¿Cómo andas en tu conocimiento de Dios? ¿Sabes que Dios quiere que lo conozcamos? ¿O yo puedo conocer a Dios? Claro, si no nos hubiera dejado la Biblia, hermano. Y una vez más, para que yo pueda caminar como es digno, comienza en el llenarme del conocimiento de su ¿qué? Voluntad. Y cuando yo conozco su voluntad, empiezo a conocer a Dios. ¿Saben que es más fácil confiar en Dios cuando lo conocemos que cuando no lo conocemos? Ahora usted me puede decir, no, pastor, pero si yo tengo tantos años en la iglesia, yo conozco de Dios. ¿Realmente conoces de Dios? Será importante conocer a Dios, hermanos. Es súper importante. Mira, ustedes me conocen, ¿no es cierto? Yo te conozco. Imagínate que un día estoy en un restaurante comiendo, Dennis, IHOP, tú nómbralo. Y vamos a suponer que Gustavo va pasando por ahí. Pura casualidad, va pasando por la banqueta y yo estoy allá adentro y lo veo y salgo corriendo del restaurante y lo veo y le digo, Gustavo, qué bueno que te veo, hermano. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué andas haciendo? No, es que fíjate, invité a una persona a comer y se me olvidó mi cartera. Préstame $50. Te los pago al rato. Lo que pasa es que, ¿qué voy a hacer? No, pastor, no te preocupes, saca uno de a 100, toma, cómprale hasta un postre. Gloria, gracias, Gustavo. Y me meto otra vez y continúo mi hazaña ahí, ¿no? Ahora imagínate que la misma escena, estoy adentro del restaurante y no pasa ningún hermano, pero de repente veo a un señor que va ahí que se mira buena persona. Y salgo corriendo y le digo, mira, ¿sabes qué? Mira, fíjate que me pasó esto y no... ¿Ustedes piensan que me va a prestar el dinero, hermanos? ¿Por qué no lo va a hacer? No me conoce. Ahora, ustedes me conocen a mí, ¿no es cierto? En base a lo que ustedes conocen de mí, en base a lo que ustedes conocen de mí, ¿esa persona debería confiar en mí, sí o no? ¿Sí debería confiar en mí, sí o no? En base a lo que ustedes saben de mí. Claro. Claro que él debería de confiar en mí porque ustedes saben que no lo voy a fallar. Pero ¿por qué él no tiene la capacidad de confiar en mí? Porque él no sabe lo que ustedes saben de mí. Es lo mismo aquí, cristianos. ¿Por qué hay cristianos entre nosotros que no confían tanto en Dios como tú confías en Dios? Porque no lo conocen. Pero pastor, si hasta duerme conmigo, venimos todos los domingos a la iglesia, eso no importa. Lo que importa es su relación con Dios. El que más se relaciona con Dios, más puede confiar en Dios, hermanos. Por eso es que, ¿cuál es mi oración por ti? ¿Cómo yo puedo orar efectivamente por ti? No es tu lista de oraciones, hermanos. No es tu lista de peticiones. Eso es lo que yo debo orar por ti, Señor. Que mi hermano y mi hermana estén llenos del conocimiento de tu voluntad. Y que apliquen lo que lean. Y que esto se torne en frutos. Pero también se convierta en un conocimiento. Que ellos puedan describir con toda veracidad y con todo lujo de detalle al Dios en el cual ellos han creído. Porque eso va a garantizar, hermano, que tú reacciones y actúes propiamente cuando vengan las situaciones tan difíciles que a veces tenemos que enfrentar en la vida. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Hay situaciones difíciles en la vida? Sí. ¿Por qué no las enfrentamos como es debido? Porque no conocemos a Dios. Ahora mira, algo que Dios te va a dar, que la Biblia también llama una característica de esa vida. En el versículo 11, dice, fortalecidos con todo, ¿qué? Poder. ¿Qué te va a dar el Señor? Poder. Fortaleza con poder, ¿verdad? Es una fortaleza interna. ¿Es una fortaleza qué? Interna. Es una fuerza interna. Es una fuerza interna que Dios te va a dar. Por eso yo necesito estar leyendo la Biblia para poder conocerlo. Y este conocimiento que voy a empezar a adquirir de Dios me va a dar una plena confianza. Claro que sí, pero algo va a ocurrir también. Aquí adentro, hermanos, no por el conocimiento que tengo, sino aquí adentro, en mi relación personal que tengo con Dios, me va a dar fuerzas. Fuerzas. Mira,
Dice, esta fuerza es conforme a la potencia de su ¿qué? De su gloria. O sea, equivale a la potencia de su gloria. Yo te pregunto, la fuerza, la potencia de la gloria de Dios, hermanos, ¿será algo poderoso? ¿Ustedes piensan que será algo poderoso? Que de repente se apareciera Dios aquí con toda su gloria. ¿Ustedes piensan que vamos a sentir algo poderoso? Oh, hermanos, yo creo que sí. Por lo menos la tierra va a temblar. Estamos hablando, hermanos, de que el poder que Dios te va a dar interno, esa fuerza, es una fuerza, hermanos. Es una fuerza que el Señor te va a dar, es en comparación al poder de su gloria. Es algo poderoso, hermanos. Ahora, ¿cómo eso se va a manifestar en la medida práctica? Se va a manifestar de la siguiente manera. Mira, ¿qué es lo que dice el versículo 11 al final? ¿Para toda qué? Paciencia y longanimidad. Aquí es como se mira en la vida práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando tú andas como es digno del Señor, llevas fruto. Claro que llevas fruto. ¿Tienes conocimiento de Dios? Claro que lo tienes. Pero esta fuerza interna te va a ayudar a lidiar con las situaciones y con las personas. Porque la vida, aquí en la tierra, hermanos, es solamente situaciones y personas. Situaciones y personas. Nada más. Ponme el problema que tú quieras y es dos cosas. Una de dos. Situaciones o personas. Eso es todo. Ahora, ¿cómo crees tú que Job pudo enfrentar sus situaciones y a una persona en particular? ¿Cómo crees que lo logró? ¿Porque era Superman? No, hermanos. Porque él tenía una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios te da una fuerza interna que es comparable a la potencia de su gloria. Estás hablando que la fuerza que vas a tener interna para lidiar con las situaciones y las personas viene de parte de Dios. Se mueren sus hijos. ¿Cómo crees tú que él enfrentó esa situación? ¿Saben que hay muchas personas que no pueden enfrentar esa situación cuando pierden a todos sus hijos en un día? En un accidente en auto, en el freeway, en alguna autopista, mueren todos los hijos, un accidente de carro. ¿Ustedes piensan que es algo fácil, hermanos? No. ¿Cómo enfrentó Job esa situación? Tenía la fuerza de Dios, hermanos, que le dio la paciencia. ¿Qué le dio, hermanos? Paciencia. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de ¿quién? De Dios. Oh, de repente pierde todo lo que tenía, hermanos. Pierde trabajo, pierde sus posesiones, pierde su dinero, lo que ustedes quieran. ¿Ustedes piensan que eso es algo fácil, hermanos? ¿Alguna vez han conocido a alguien que ha perdido su casa? Después de estarla pagando miles y miles de dólares. Destruidos por esa realidad, deprimidos por eso, hermanos. Y sin embargo, Job, ¿cómo enfrentó esa situación, hermanos? Con paciencia. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de ¿quién? De Dios. Job. Enfermedades físicas. ¿Habrá situaciones, hermanos, en donde de repente estábamos bien y ahora estamos mal? Paralíticos, derrames cerebrales, accidentes que ahora nos han incapacitado. Hermanos, no es fácil. Pero ¿cómo pudo Job vencer esa situación? ¿Cómo pudo ser Job paciente, hermanos, ante una situación así? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de ¿quién? Dios. Porque tiene una fuerza interna, hermanos. Y esa es mi oración para contigo. Y eso es lo que yo quiero que tú ores por mí.
Pídele a Dios que yo camine como es digno, agradándole en todo. Lo que Dios desea de mí en esa vida es que sea paciente. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de quién. Ahora, ¿habrá situaciones con personas? La esposita llega ahí. Para las personas necesitas longanimidad. Para las situaciones necesitas paciencia. Pero para las personas necesitas longanimidad, hermanos. ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes lidiar con los cerebros de los demás. No puedes tú lidiar con los sentimientos de los demás. Tú no puedes lidiar con lo que los demás tienen que decir. Las situaciones algunas veces las puedes controlar. Pero no a la gente, hermanos. ¡Ey, maldice a Dios y muérete! ¿Ustedes piensan que es una mujer que andaba caminando como es digno del Señor? ¿Ustedes piensan que solo porque era la esposa de Job sabía lo que Job sabía de su Dios? No, hermanos. No es así. Y sin embargo, en ese caso, Job no podía decir Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? A lo mejor pudo decir, Señor, ¿por qué no te la llevaste ella también? En ese caso, Job no podía decir Dios dio, Dios quitó, ¿no es cierto? Porque ella estaba todavía ahí. ¿Por qué no le pasó a la esposa de Job lo que le pasó a Job? Porque esa mujer no estaba lista para enfrentar una situación así, hermanos. No era una mujer que estaba llena del conocimiento de la voluntad de Dios. No era una mujer que tenía inteligencia espiritual. No era una mujer que podía aplicar la sabiduría espiritual que Dios da a través de la lectura de la palabra, hermanos. No era una mujer que andaba caminando como es digno. No era una mujer llena de fruto. No era una mujer llena de conocimiento de Dios. Y mucho menos, hermanos, era una mujer que tenía fuerza interna para aguantar todo eso. Tú quieres enfrentar los problemas de la vida con éxito. Yo voy a orar por ti para que lo hagas. Para que camines como es digno. Y quiero pedirte que camines tú de la misma manera, como Job. Con esa fuerza interna, hermanos. Esa fuerza poderosa que es al igual que la potencia de su gloria. Es una fuerza que te va a ayudar a soportar, hermano. Me va a ayudar a soportar. Y además, ¿cómo sé que realmente tienes esa fuerza interna? ¿Sabes cómo se sabe? Cuando estás pasando por problemas y situaciones y hay gozo en tu vida. Vean lo que dice el versículo 12. Con gozo. ¿Con qué? Con gozo. ¿Saben que el cristiano, la cristiana que tienen esa fuerza interna, hermanos, siempre tienen gozo? Siempre tienen gozo. ¿Por qué? Porque Santiago, claro, dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Romanos, Pablo les dijo, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, nos da gozo y estamos orgullosos de estar pasando por pruebas. Porque quiere decir que estamos haciendo algo bueno. Así es que, familia, ¿cómo sé que tú andas caminando como es digno? La próxima vez que te machuques un dedo, nada más voy a escuchar cómo respondes. Eso es todo. ¿Verdad que sí? Estás martillando un clavo y de repente, ¡pum! Y hasta el perro recibe una patada por eso. ¿Sabes qué, hermano? ¿Tienes que leer la Biblia más? ¿O de veras sí? ¿Por eso le pateé al perro? Claro. ¿Qué culpa tiene el perro de que seas tonto para clavar clavos? Hermano, el gozo. Pero pastor, me va a doler. Claro que te va a doler. ¿Quién no le va a doler que te machuques un dedo? ¿Verdad? Pero, Señor, gracias. Todo el mundo lo necesito. Gracias, Señor. Gracias porque tengo una oportunidad para recordar quién soy yo. Soy una persona que está bajo tu voluntad. No era mi intención pegarme en el dedo, pero tu palabra dice que todas las cosas le son para bien a aquellos que te aman, ¿no es cierto? Somos conformados a la imagen de Cristo. Y eso, a lo mejor el machucarme un dedo me va a formar de alguna manera como Cristo. Además, Cristo Jesús fue carpintero. ¿Creen que algún día se machucó un dedo el pobre? Clavando clavos. Hermanos, nuestro Señor Jesús
vivió aquí en la tierra, hermanos, con esa fuerza interna. Para ir a la cruz, hermanos, se tomó el poder del Espíritu Santo. Y lo hizo con gozo, hermanos. La Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz, no se fijó de nada, sino el gozo que había, ¿por qué? Por delante, hermanos. Tú y yo en la gloria. Hermanos, miren, cuando hablamos de esta vida que es digna, se caracteriza porque lleva fruto, conoce cada vez más a Dios, muestra fortaleza interna. Pero mira, algo que también produce esta vida es dar gracias al Padre. Versículo 12 al 14, dando gracias al Padre. ¿Qué hace esa vida, hermanos? Gracias al Padre. Siempre da gracias al Padre. ¿Y por qué da gracias? En primer lugar, porque nos hizo sus hijos. Versículo 12 al final dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hey, somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Somos aptos para recibir la herencia. Así es que, ¿cómo sé yo que estamos caminando como es digno? Bueno, cuando doy gracias. Es solamente gracias porque tengo un carro nuevo, gracias porque tengo una casa, gracias porque resolviste mis problemas. O, Señor, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy miembro de tu familia. Gracias porque me vas a dar una herencia. Gracias porque soy apto, tengo la autoridad, la potestad de ser llamado tu hijo porque creí en ti. Hermanos, eso es dar gracias al Padre cuando se trata de caminar como es digno. Otra cosa más. Mira lo que dice el versículo 13. Da gracias porque nos libró del dominio de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha dado vida, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? Pecados. Ahora somos santos en luz. Antes éramos de las tinieblas. Nosotros, hermanos, en otro tiempo estábamos bajo la autoridad, el dominio de Satanás. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, tenía completo dominio nuestro. Hoy no más, estamos libres de eso, hermanos. Por eso es que cuando hablamos de una vida digna, hermanos, es una vida que da gracias al Padre porque somos hijos y porque somos libres del pecado. Satanás ya no tiene autoridad, hermanos. Ustedes y yo debemos estar agradecidos por eso. Hermanos, tú y yo tenemos la capacidad de pecar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen deseos de pecar a veces? ¿Nada más 4? Toda entre gente rara hoy yo. ¿Cuántos tienen deseos? No dije que están pecando, bueno, eso es la pregunta. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Sí? ¿Sí? Estamos en el mismo bote, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo hacemos? Si antes lo hacíamos. Porque antes pecábamos, antes aprovechamos cualquier oportunidad para hacerlo. Cualquier cosa que esto sea para ti, pecado. Hasta si no se presentaba la oportunidad, la buscábamos, la creábamos. No teníamos ningún control, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados bajo Satanás. Hoy nosotros tenemos otro Señor, es Cristo Jesús. Y Jesús controla tu vida, Jesús controla mi vida. El Espíritu Santo que está en nosotros nos controla. Y por eso es que hoy no practicamos el pecado más, porque ya no estamos bajo el control de Satanás, estamos bajo el control del Espíritu Santo. Pero ¿por qué algunos cristianos a veces practican el pecado? ¿Por qué? Porque no están llenos del conocimiento de su voluntad. Y como no están llenos del conocimiento de su voluntad, no pueden caminar como es digno. Es imposible, hermanos. Si tú me preguntas por qué una persona practica el pecado, sencillamente porque no está en la palabra, eso es todo. No puede andar como es digno. Y si no me crees, deja de leer la Biblia por varios meses y a ver qué pasa. Facilito te vas a poner en la carne. ¿Acaso no, hermano? Necesitamos tener esa vida llena del Espíritu que nos va a ayudar a controlarnos. Pero, literalmente, hermano, nosotros hemos sido librados del dominio de las tinieblas. Ahora, nota en la última parte, el versículo 13 y 14, ¿por qué damos gracias? Porque nos redimió en Cristo Jesús. ¿Qué hizo, hermanos? Nos redimió en Cristo Jesús. Dice el 13 al final, y trasladado al reino de su
amado Hijo. Nota, yo doy gracias porque hoy lo que Cristo ha hecho es redimirme. Yo he sido trasladado al reino de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, redención por su sangre implica ser perdonado de nuestros pecados. Nosotros, como cristianos, hemos sido perdonados. Y cuando hablamos de dar gracias, hermanos, se mira de esta manera. Dice aquí que una vida digna da gracias al Padre. En primer lugar, damos gracias porque somos sus ¿qué? Sus hijos. En segundo lugar, damos gracias porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En tercer lugar, hermanos, damos gracias porque nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Así es que, familia, de esto se trata. Yo voy a estar orando por ti y espero que tú ores por mí. ¿Qué voy a orar por ti? De que Dios te llene del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo se va a mirar esto en tu vida personal? Él va a crear en ti un deseo de leer las Escrituras. Y claro, parte de esa petición es de que hagas lo que la Biblia dice. Y lo vas a orar por mí también. Mi segunda petición para contigo, la cual es también para mí, de tu parte, es que tú, a raíz de lo que estás conociendo de su voluntad, andes como es digno. ¿Y cómo yo voy a saber que tú estás caminando como es digno, o cómo te vas a dar cuenta tú? Cuando empiezas a llevar ¿qué? Fruto. ¿Qué más? Tu conocimiento de Dios va a ¿qué? A crecer. Vas a saber más de Dios. Tercero, una fuerza interna te va a ayudar a lidiar con las situaciones y las personas. Y por último, te vas a dar cuenta que cuando das gracias a Dios, le das gracias porque eres su hijo, porque ya no estás bajo la autoridad de Satanás y porque te redimió con su preciosa sangre. Perdón de pecados total, hermanos. Y cuando eso ocurre en tu vida, y cuando eso ocurre en mi vida, es porque hay personas detrás orando sin cesar responsablemente por mí. Estamos juntos en la batalla, hermanos. Amén. So, no me dejen solo. No te voy a dejar solo. Así es que juntos intercedamos unos por otros. Cada vez que conozcas a un hermano en la iglesia, toma su nombre e intercede por él pidiendo estas dos cosas.